Muy buenos días, jóvenes. Buenos días. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 2. En este pequeño video que estoy haciendo desde Turrialba, quiero mostrarles la dinámica de algunos ejercicios. Digamos que eh, debemos revisar para estar seguros que estamos comprendiendo, digamos, algunos temas muy puntuales, específicamente el de ANOVA y el de regresión. Muy bien. Vean, al puro final de mediación, del curso de mediación, vean al puro final, hay unos datos que dice datos de Hopscotch. Datos de Hopscotch. Esto es lo último. Eh, es muy importante que recuerden de que el parcial número 2 es en computadora. Entonces tienen que manejar muy bien todos los recursos de computadora. Muy bien. Entonces estoy bajando lo de Hopscotch y aquí vienen tres ejercicios. Un ejercicio de ANOVA, un ejercicio eh, de regresión y un ejercicio de regresión múltiple. Repito, hay un ejercicio de ANOVA, un ejercicio de regresión y un ejercicio de regresión múltiple. ¿Ok? Me presentan los datos y me hacen una serie de preguntas. Me hacen una serie de preguntas. Entonces, este es el mínimo de conocimiento que yo debo de tener para dominar estos temas. Entonces, vamos a desarrollar estos ejercicios. Este ejercicio, el número 1, vean ustedes, resistencia. Vamos a hacerlo más grande. Dice datos de resistencia al voltaje aplicando tres métodos. Método 1, método 2, método 3. En el método 1 aparecen 3, 2, 5 datos. En el método 2 aparecen 4 datos. Y en el método 3 aparecen 3 datos. Eh, Muy importante que vean ustedes que está desbalanceado. Vean ustedes que está desbalanceado. ¿Qué significa que está desbalanceado? Bueno, que no hay la misma cantidad de valores en los tres métodos. Entonces, veamos las preguntas que me van a hacer. Veamos las preguntas que me van a hacer. Primera pregunta. Formule las hipótesis respectivas para determinar si hay alguna diferencia en el nivel medio de resistencia entre métodos. Ok. Voy a escribir las hipótesis respectivas. Ok. Voy a escribir las hipótesis respectivas. Bueno, vamos a hacer esto un poquito más pequeño así. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto así. Ok, ¿cuáles son las hipótesis respectivas? Muy sencillo. Eh, el promedio del método 1 es igual al promedio del método 2 y es igual al promedio del método 3. Vamos bien. Bueno, ustedes van a escuchar una música. Es que aquí en la sede de Turrialba existe la particularidad de que al final, digo,
a la par del aula, ahí está el aula de música, entonces vamos a tener música en el video. Muy bien, entonces vamos a decir que H sub 0, apunten ahí, que el promedio, el mu del método 1 es igual al mu del método 2, que es igual al mu del método 3. Eso es método 1 igual a método 2 igual a método 3. ¿Y cuál sería la alternativa? Que alguna es diferente. Algún método es diferente. ¿Cuál método es diferente? Eso es lo que hay que ver. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio de ANOVA, eso es lo primero que van a preguntar. ¿Cuáles son las hipótesis? Alguno. O algún método es diferente, como quieran ponerlo. Algún método es diferente. Creo que ese es mucho mejor. Algún método es, es diferente. Bien. Eh, número dos. Número dos. Dice acá, anote los resultados de del análisis de varianza en Excel. Anote los resultados del análisis de varianza en Excel. ¿Se acuerdan de aquella tabla de ANOVA? De suma de cuadrados, cuadrados medios, etcétera. Ok. Entonces, teniendo los datos digitados, teniendo los datos digitados, vea que me van a pedir que haga la ANOVA. No me lo van a dar. No me lo van a dar. Esa es la innovación que hay ahora en el examen, sino que yo lo tengo que realizar. ¿Eso es un problema? No, no. Yo ya sé hacerlo. A ver, ¿cómo era la herramienta? ¿A quién le preguntamos? A Freddy. Freddy es un estudiante brillante acá de la sede de Turrialba que nos va a ayudar. A ver, Freddy, ¿cómo era aquí en datos? En datos, dice acá, análisis de datos, datos, análisis de datos. Vean ustedes que hay un complemento que se llama análisis de datos en datos, datos, análisis de datos. Y al presionar análisis de datos va a ver que aparece una especie de menú. Hay una especie de menú. Busco el ANOVA, análisis de variancia. Aquí está, análisis de variancia de un factor. Aquí está. Análisis de variancia de un factor. Le doy a aceptar. Dice rango de entrada. Marco el rango de entrada, incluyendo las etiquetas. Incluyendo las etiquetas para que venga etiquetado así. Incluyendo las etiquetas. Ahí. Profe, pero está desbalanceado. Sí, pero no importa. Haga el cuadro que contenga los datos. Dice acá, rótulos en la primera fila. Voy a marcar los rótulos en la primera fila. Acá. Y atención, donde dice rango de salida. Miren, me enseñaron a mí en otro curso que yo puedo poner esto en esta hoja de Excel. Vea. Rango de salida, atención. Rango de salida, vea, vea. Atención, atención. Rango de salida. Y lo que voy a hacer es tocar, tocar donde yo quiero empezar a vaciar los datos. Ve aquí. Ve, le hago así. Toco aquí, toco aquí. Y le digo, quiero que empiece aquí. Quiero que empiece aquí. Vuelvo a tocar los datos
Y cuando le doy a aceptar, empieza el show. Aceptar, mire, bravo. Eh, si ustedes ven, ahí está lo que necesito. Claro que está con otros nombres, ¿verdad? Tal vez hay que cambiar los nombres. Eh, esta es fuente, esta es la suma de cuadrados, este es los cuadrados medios, no, perdón, este es grados de libertad, esto es la cuadrado medio, esta es la F, el p-value y el valor crítico, el F crítico. ¿Bien? Entonces, simplemente copio esto en el espacio que me están pidiendo que llene. Me dice, copia la nova. Simplemente lo copio. Es todo. Copia la nova, lo copio. Lo copio. Copio ahí el análisis de variancia. Vamos bien. Vamos bien. Número, vea que lo único nuevo que hice fue generar el ANOVA de unos datos. Eso es lo único nuevo. Esto ya lo hemos visto. Número 3, decida sobre la hipótesis nula para un valor alfa usando el p-value. Usando el p-value, o sea, usando el p-value. Usando el p-value, tengo que decidir y concluir en términos del problema. A ver, usando el p-value, ¿se rechaza h sub 0 o se acepta h sub 0? A ver, Freddy, el valor de p-value es menor que el 5%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? Pon ahí, se rechaza h sub 0 porque el p-value que es de 0.016 es menor a alfa, que es igual a 0.05. Entonces, eso es. Ven, me están preguntando que use el p-value, no me están preguntando que use valores críticos. No me están preguntando valor crítico, me están usando con el p-value, con el p-value. ¿Bien? Dice, y concluye en términos del problema. Bueno, para concluir en términos del problema es muy sencillo. Voy a decir que con alfa de 5% y esta muestra se concluye que, eh, que existe al menos un método diferente. Ven, esto se rechaza de que todos sean iguales. Tache, es más, tache eso, táchelo. O sea, algún método es diferente. Bien, eso es. Con alfa de 5% y esta muestra se concluye que existe al menos un método diferente. Existe algún método diferente.
Dice, en caso de rechazar la hipótesis nula, indique cuáles métodos son diferentes. Magali, cuando usted rechaza la hipótesis nula y dice que al menos un método es diferente, le van a preguntar, bueno, dígame cuál método es diferente. Entonces, dice, vea la pregunta que le están haciendo. Indique cuáles métodos son diferentes usando la prueba post hoc de DMS y elabore un resumen de los resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una serie de pruebas DMS. Vamos a hacer una prueba DMS. A ver, la primera, ¿cuál va a ser? H sub 0. Atención. El mu1, el método 1 es igual al método 2. ¿Verdad? La segunda, mu1 es igual ¿a quién? A mu3. Ajá. ¿Y cuál me queda? Y mu2 es igual a mu3. Vea que estoy comparando en parejas todos los métodos. Método 1 con método 2, método 1 con método 3, método 2 con método 3. ¿Ok? Estoy comparando de forma simultánea los tres grupos. ¿Ok? Aquí tengo que poner el valor de la diferencia de promedios. El absoluto de la diferencia de promedios. ¿Ok? El valor absoluto de la diferencia de promedios. Vea que eso está aquí. Vea que en el primer panel, vea que en el primer panel aparece el promedio. Vea. Mire, promedio 1, promedio 2, promedio 3. Promedio 1, promedio 2, promedio 3. En el primer panel aparece ese resumen. Entonces voy a sacar la diferencia entre mu1 y mu2. O sea, esta resta de promedio 1 menos promedio 2. Esta resta. Voy a hacerle así, vea. Absoluto ABS, paréntesis, la diferencia del método 1 con el método 2. Ahí está. Ahora dice la diferencia de promedios del método 1 con el método 3. Absoluto de la diferencia del promedio 1 con el promedio 3. Y 2 y 3. La diferencia en absoluto del método 2 con el método 3. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo lo que se llama, apunten ahí, la diferencia mínima significativa. Esto es lo que se conoce como la diferencia mínima significativa. ¿Ok? Ahora me voy a la herramienta. ¿Se acuerdan que hay una herramienta? Ahora me voy a la herramienta de ANOVA. Aquí en Turrialba, como Limón está cerrado, entonces todos los buses están pasando y es un relajo. Pruebas ANOVA, donde dice análisis de variancia, documentos de apoyo, pruebas ANOVA. Vamos a bajar las pruebas ANOVA. Ok, vean ustedes que aquí abajo dice ANOVA de una vía, pruebas 2K y pruebas DMS. Aquí está.
ANOVA de una vía, pruebas Tukey, pruebas de MS. ¿Ok? Voy a borrar todo lo que está en amarillo, que hay que rellenarlo. Todo lo que está en amarillo, hay que rellenarlo. Ah, no, perdón. Perdón. No es donde dice pruebas de MS. Dice pruebas de MS desbalanceada. ¿Se dan cuenta que aquí abajo dice prueba de MS desbalanceada? Tenemos una prueba de MS desbalanceada aquí. Prueba de MS desbalanceada. Voy a tachar ahí todo lo que está en amarillo. Tenemos un modelo desbalanceado. Dice aquí alfa 5%. Dice promedio, voy con el primero, promedio uno y promedio 2. Lo que pasa es que el promedio uno tiene 5 y el promedio 2 tiene 4 elementos, ¿verdad? El promedio uno tiene 5 y el promedio 2 tiene 4 elementos. Eso es lo que pongo aquí. Muestra 1, 5 y muestra 2 es 4. Promedio uno dice que es 57.10 y el promedio 2 dice 55.78. Bien. Tamaño de la muestra. A ver cuántos elementos tiene todo el experimento. Bueno, no me hace una suma aquí. Voy a poner la suma. Son 12 elementos, ¿verdad? 5 y 4, 9 y 3, 12. Grupos, 3. Y suma de cuadrados del error. A ver, suma de cuadrados del error de este segundo. Suma de cuadrados del error, 25.71. Bien. Entonces ve usted que dice que el DMS es 1.32. Eso ya lo sabíamos, está aquí. 1.30, bueno, ya lo sabíamos. Y dice que el valor crítico es 2.34. Crítico, póngalo ahí. 2.34. Y la conclusión dice que en el primer caso se acepta. ¿Qué significa que se acepta? Que mu1 y mu2 son iguales. Ahí sí, ahí lo dijo el compañero. Son iguales. Eh, Puede hacerse un dibujo. ¿Cómo era? Bueno, ahí empezó el culto ahí, ¿verdad? Dice, puede hacer un dibujo así, vea. Un dibujo sencillo. Dice así que el método uno y el método 2 son iguales, así. Hágale ahí así, así. Son iguales. Voy con el método uno y el método 3. ¿Ok? Voy con el método uno y método 3. Atención. Solamente voy a cambiar el promedio y la muestra porque todo lo demás es el mismo, ¿verdad? El tamaño de muestra, grupos, suma de cuadrado de error, todo esto es lo mismo. Solo voy a cambiar el promedio y la muestra. Dice promedio uno y promedio 3. Promedio 1, 57.10. Promedio 3, 52.57. 52.57. Ahora, dice que la muestra 1 del método 1 es 5 y del método 2 es 3. 5 y 3. 5 y 3. ¿Ok?
Vean ustedes que el DMS, bueno, yo ya lo tenía, que es 4.53. Ya lo tenía, 4.53. El DMS crítico es 2.55. 2.55. Y vea que, ¿qué cosa? Se rechaza H sub 0. O sea que el 1 y el 3 no tienen relación. El M3, el 1 y el 3 no tienen relación. Aquí no hay relación. No hay relación con el 3. No hay relación con el 3. De ahí, voy a ver si hay relación con el 2. Con el 3 no. Perdón. M1, M3, nada que ver. Voy a ver si más bien de ahí está aquí en el 2. Miren. Bueno, vamos a hacer el 1, el 2 y el 3. Borro aquí los promedios, borro las muestras, ¿ok? Y voy ahora con el 1 y el 3. Dice método 1, no, perdón, 2 y 3. 2 y 3 dice 57.78, perdón, 55.78. Promedio 2 dice 52.57. 52.57. Muestra 1 y 2. Muestra 1, 4 y muestra 2 es 3. 4 y 3. Me saca ahí un valor de MS que ya lo conozco, 3.21, que es este, que ya lo conozco. Y el valor crítico dice que es 2.66. Y atención, ¿qué cosa? Se rechaza H sub 0. Se rechaza H sub 0. O sea, vean ustedes que el grupo 3 tampoco lo quiere M2. O sea, es como quien dice el ¿quién? ¿Cómo que? M1, M2 es un grupo. Y M3 es un grupo completamente aparte. Entonces, ustedes presentan estos resultados así. Preguntas, consultas. Vea que son las cosas que me van a preguntar. Ok. Número 1, formular las hipótesis. Número 2, generar el ANOVA. Eso no es nada extraño. Número 3, decidir utilizando el p-value. Concluir en términos del problema y después hacer la prueba de MS o 2K, cualquiera de las dos, así como lo estamos haciendo. Tal vez esto último es lo más de cuidado, pero siempre y cuando vayamos paso a paso, pues no hay ningún problema. Y vea usted que la salida que le da el Excel le ayuda bastante a calcular esto de los promedios. Muy bien, muchas gracias por ver este video y vamos a ver un segundo video.